Amados hijos, en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, algo ya ha cambiado en un plano inalcanzable para la humanidad. Esto no es noticia, no es una advertencia cualquiera, es una llamada espiritual que trasciende fronteras, calendarios y conciencias. Lo que se libera ahora no nace del miedo, sino de la urgencia de que solo el cielo sabe cuándo empieza a agotarse el tiempo. Si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad. Hay encuentros que no se explican con lógica porque no pertenecen al mundo ordinario. Hay llamadas que no llegan a los oídos, sino al espíritu. Y esta es una de ellas. Algo que ha permanecido sellado durante décadas, comienza a manifestarse ante los ojos de quienes logran permanecer atentos cuando el ruido del mundo intenta distraerlos. Lo que se revelará no proviene de titulares, discursos políticos ni análisis humanos. Proviene de una visión espiritual que precede a los acontecimientos, que trasciende generaciones y que solo se hace pública cuando se agota el tiempo de silencio. El Padre Pío no habló para impresionar al mundo, vio porque se le permitió ver, y cuando una visión permanece oculta durante tanto tiempo, es porque su revelación requiere madurez espiritual del oyente. Hay una creciente inquietud en el ambiente. Incluso sin poder explicarla, las personas sienten una carga diferente al pensar en el futuro. Otros perciben una tensión que no se puede resolver con información. Esto sucede porque ciertos movimientos no comienzan en la tierra, sino en lo invisible. Antes de que las fronteras se vuelvan inestables, el espíritu humano ya siente el cambio. Antes de que se anuncien las decisiones, el cielo ya observa las consecuencias. Este no es un espacio de entretenimiento. Es un punto de encuentro entre la advertencia y la protección, entre lo que se aproxima y quienes necesitan posicionarse para permanecer. Aquí, no se persiguen las revelaciones. Uno se mantiene firme cuando se manifiestan, porque no todos soportan oír cuando el futuro comienza a revelarse antes de tiempo. El Padre Pío imaginó un escenario de tensión, ruptura y elección, no solo entre naciones, sino entre conciencias. México y Estados Unidos aparecen en esta visión no como símbolos políticos, sino como territorios espirituales en conflicto, donde las decisiones humanas abren brechas con consecuencias que escapan al control terrenal. Y cuando el cielo permite decir esto ahora, es porque el tiempo de preparación ya ha comenzado. Quizás sientas que algo ha cambiado recientemente. Un silencio diferente, una sensación de que el mundo sigue funcionando, pero en tu interior algo no está alineado. Esto no es debilidad, es percepción espiritual. Quienes son llamados primero no reciben respuestas inmediatas, reciben el peso de la conciencia. Y este peso no está destinado a aplastar, sino a despertar. Este canal no habla para convencer, habla para convocar, porque quienes necesitan escuchar, lo reconocen. Quienes no, lo ignoran. Y eso también forma parte del orden invisible. Si estás aquí, quédate. No por miedo a lo que vendrá, sino por comprender lo que ya ha comenzado. Si este llamado resonó contigo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto no es un algoritmo, es una señal de persistencia. Es una forma de decir, estoy atento, permanezco. Ahora, respira profundamente, porque a partir de ahora, ya no hablaremos del mundo tal como aparece, pero como ya se ha visto. Lo que se manifiesta ahora no puede reducirse a la coincidencia. Las coincidencias pertenecen al azar, y lo que se revela en este tiempo sigue una cadena de acontecimientos antigua, precisa y silenciosa. Nada de lo que se mueve entre México y Estados Unidos ha surgido de repente. Lo que parece nuevo a los ojos humanos ya estaba escrito en el reino invisible mucho antes de cualquier anuncio, crisis o tensión visible. Hay un error recurrente en el mundo moderno: creer que los eventos espirituales necesitan explicación para existir. Pero las grandes activaciones nunca piden permiso a la lógica. Simplemente se cumplen por sí mismas. Cuando el Padre Pío recibió esta visión,
No fue para interpretarla con teorías humanas, sino para guardarla hasta que llegara el momento oportuno para su revelación. Y cuando una antigua profecía vuelve a resonar, es porque la realidad ya no puede sostener la ilusión de normalidad. Nada quizás está sucediendo. Nada es posible. Lo que se manifiesta ahora forma parte de un guión que se ha desarrollado en silencio durante décadas. La diferencia radica en que el mundo ha cambiado, la gente ha cambiado, y la resistencia espiritual ha aumentado. Por lo tanto, cuando se acerca la plenitud, causa incomodidad. No porque sea falsa, sino porque rompe la cómoda narrativa del control humano. El cielo no funciona por improvisación. Cada tensión, cada ruptura, cada cambio visible de poder conlleva un reflejo invisible que lo precede. Antes de que se pongan a prueba las fronteras, ya se han sopesado las alianzas. Antes de que los discursos se vuelvan duros, ya se han observado las decisiones espirituales. Lo que presenció el Padre Pío no fue un acontecimiento aislado, sino una secuencia inevitable que se despliega cuando la humanidad confirma repetidamente ciertas decisiones. Negar esto no detiene el progreso, solo impide la preparación. Y la preparación no es física, política ni ideológica. Es espiritual, porque cuando una profecía entra en su fase de cumplimiento, no pregunta quién cree, simplemente separa a los atentos de los distraídos. El mundo intenta llamar a esto crisis. El cielo lo llama ajuste. Algunos intentan explicarlo todo como estrategia, economía o conflicto social. Pero estas son solo capas superficiales. La esencia de lo que se avecina no puede resolverse mediante negociaciones humanas. Proviene de una acumulación invisible de desequilibrios que se han tolerado durante demasiado tiempo, de señales ignoradas cuando aún era posible corregir el rumbo sin interrupciones. El Padre Pío no habló de un colapso repentino, sino de un proceso silencioso que al llegar a cierto punto se vuelve irreversible. Y eso es precisamente lo que diferencia una verdadera profecía de una alarma humana. Cuando comienza el cumplimiento, no hay vuelta atrás, solo se avanza hacia lo que se ha determinado. Quizás te des cuenta de que ciertas noticias ya no te sorprenden, que los acontecimientos graves parecen solo confirmar algo que, en el fondo, ya esperabas. Esto sucede porque el espíritu reconoce cuando una vieja línea comienza a manifestarse en el plano material. La conmoción no proviene del acontecimiento en sí, sino del reconocimiento interno de que ya se había anunciado, incluso sin palabras. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos días en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero tenga cuidado, esta oración no es para todos. Es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para proteger vidas. El número de unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales oigan. Que quienes tengan fe, respondan. Este es el momento en que la realidad empieza a resquebrajarse, no de forma explosiva, sino silenciosa. Aparecen pequeñas fisuras, y solo quienes observan con atención se dan cuenta de que no es algo pasajero. A medida que se acerca la plenitud, el mundo intenta acelerar las distracciones, pero el espíritu, cuando se le invoca, no se deja engañar. Lo que sigue no se presentará como una hipótesis, se reconocerá como una continuidad, porque una vez que la profecía deja el reino del mito y entra en el reino del cumplimiento, ya no hay lugar para la duda, solo para tomar posición, y a partir de aquí
Ya no hablamos de posibilidades. Estamos hablando de algo que ya está en movimiento. Hay momentos en los que parece que nada sucede, y, sin embargo, todo ya ha cambiado. Este es uno de esos momentos. Lo que se ha activado ahora no es visible para los ojos comunes, porque pertenece al umbral donde lo espiritual toca lo material. El Padre Pío describió esta etapa no como un evento, sino como una alteración silenciosa en la espesura del tiempo, un adelgazamiento del velo que separa lo visible de lo que siempre ha estado oculto. Cuando se activa este umbral, el mundo continúa funcionando externamente, pero internamente algo pierde estabilidad. Las personas siguen con sus rutinas, las fronteras permanecen en el mapa, los acuerdos aún existen en el papel. Sin embargo, el campo invisible que sustentaba esta normalidad ya no responde de la misma manera. Es como si el tiempo espiritual comenzara a transcurrir a una frecuencia diferente, más rápida, más precisa, menos tolerante al desequilibrio. No es necesario que algo se anuncie para que sea real. Las transiciones más grandes nunca vienen con explicaciones claras. Se manifiestan primero como una sensación, una incomodidad difícil de nombrar, un silencio diferente, la percepción de que las decisiones tomadas ahora tienen mayor peso que antes. Esto sucede porque el umbral no solo se ha abierto, sino que se ha cruzado. El Padre Pío vio que, al llegar a este punto, lo invisible deja de ser una simple observación y comienza a interactuar. No de forma espectacular, sino constante. Los pequeños acontecimientos comienzan a alinearse. Las coincidencias desaparecen. Surgen las repeticiones. Las advertencias se acumulan. Y quienes poseen sensibilidad espiritual se dan cuenta de que ya no están en la misma etapa que antes, aunque el mundo insista en fingir continuidad. El adelgazamiento del velo no es un castigo, es un ajuste. Ocurre cuando el tiempo asignado para la corrección comienza a agotarse. A partir de ese momento, lo que antes se toleraba empieza a generar una respuesta. Lo que se ignoraba empieza a exigir una postura. Y lo que estaba latente en el espíritu humano empieza a despertar, incluso sin explicación racional. Por eso muchos sienten que algo ha cambiado. Pero no saben qué. No es miedo directo. Es una conciencia forzada. Una vigilancia interna que surge de forma espontánea. El espíritu se pone en alerta no porque algo ya haya estallado, sino porque reconoce que el terreno que pisa ya no es neutral. Cuando se activa el umbral, las decisiones sencillas dejan de ser solo decisiones. Las palabras comunes cobran fuerza. Los silencios empiezan a comunicar. La omisión deja de ser invisible. Y lo que antes podía posponerse, ya no acepta la espera. Es en esta etapa que el cielo empieza a diferenciar entre quienes simplemente observan y quienes permanecen conscientes. México y Estados Unidos aparecen en este umbral no como centros de poder humano, sino como puntos de tensión espiritual donde el velo se vuelve más tenso. Territorios donde las decisiones acumuladas comienzan a generar una respuesta. No se trata solo de fronteras físicas, sino de fronteras morales, espirituales y humanas que se han extendido más allá del límite silencioso. El Padre Pío comprendió que esta sintonización no dura para siempre. Es un intervalo, un breve espacio donde se concede la percepción antes de la manifestación plena. Quien ignora este periodo pierde la oportunidad de alinearse. Quien la reconoce, incluso sin comprenderla plenamente, encuentra protección en su propia vigilancia. Esta es la etapa donde el tiempo deja de ser meramente cronológico y se vuelve espiritual. Los días parecen iguales, pero en el interior tienen un peso diferente. El futuro no se anuncia con fechas claras, sino que se acerca con señales sutiles. Y solo quienes ralentizan el ruido externo pueden percibir que ya no están en el punto de partida. El umbral ha sido activado. Y desde aquí, lo invisible no solo observa, él comienza a responder. Nada de lo que aquí se revela proviene de la voluntad humana. Este mensaje no proviene de una interpretación personal,
ni de un análisis subjetivo, ni de una lectura emocional de los acontecimientos. Lo que se revela ahora proviene de una autoridad que no se conforma con el tiempo humano. El Padre Pío no habló porque quisiera, habló porque vio, y vio porque se le permitió ver. Hay una profunda diferencia entre el observador y el receptor de la visión. El observador intenta comprender. El receptor simplemente transmite la visión. El Padre Pío nunca se situó en el centro del mensaje. Se posicionó como un instrumento, como alguien que escucha, guarda y espera el momento exacto en que el cielo autoriza su liberación. Y cuando ese momento llega, el mensajero no lo altera, lo suaviza ni lo retrasa. Ella vio. Ella lo pidió. Ella lo reveló. Estas no son expresiones simbólicas, son marcas de autoridad. Indican que el origen del mensaje no pertenece a este mundo. Cuando el Padre Pío describió lo relacionado con este preocupante futuro entre México y Estados Unidos, no lo hizo como una advertencia política, sino como un testimonio espiritual. Previó consecuencias que aún no tenían nombre, decisiones que aún no tenían rostro y tensiones que aún no tenían forma visible. Este canal no habla por sí mismo, no construye una narrativa, no compite por la atención, simplemente ocupa la posición que se le ha permitido, la de transmisor. Porque cuando una revelación viene de arriba, la atención no se centra en quien habla, sino en quien escucha. Y quienes escuchan con el espíritu reconocen cuando la voz no busca protagonismo. El Padre Pío comprendió que la autoridad espiritual no se impone por tono, sino por origen. No hay necesidad de exagerar cuando la verdad ya tiene suficiente peso. Por lo tanto, sus visiones eran directas, silenciosas y a menudo inquietantes, no por el miedo que causaban, sino por la certeza que transmitían. Sabía que lo que viene del cielo no necesita ser sobreexplicado. Necesita ser respetado. Cuando se dice que ella lo reveló, significa que se dio permiso, que el velo se levantó solo lo suficiente para que se viera algo, y luego se volvió a colocar. No todo se revela de una vez. Solo se revela lo necesario para la preparación, y la preparación no es información, sino alineación interna. El mensajero no elige el contenido, simplemente lo transmite, y lo transmite sabiendo que muchos oirán, pocos reconocerán, y solo unos pocos permanecerán. Esto no es elitismo espiritual, es orden, porque no todos están preparados para soportar el peso de una verdad antes de su pleno cumplimiento. Lo que el Padre Pío previó no fue un futuro lejano, fue un punto de inflexión, un momento en el que las decisiones humanas activan respuestas espirituales. Comprendió que, cuando este mecanismo empieza a funcionar, no hay lugar para el protagonismo humano, solo para la obediencia al momento oportuno de la revelación. Este canal no aporta nada, no interpreta, no dramatiza, solo transmite lo ya visto. Porque cuando la autoridad viene del cielo, cualquier intento de adaptación humana debilita el mensaje. Aquí, la voz no es nuestra, la carga no es nuestra, tampoco la responsabilidad. No estás escuchando una opinión. Estás entrando en contacto con un testimonio espiritual liberado en el momento exacto. Y cuando la autoridad celestial habla, no habla para persuadir, hablar porque ya está decidido que será escuchado. Antes de que cualquier acontecimiento se manifieste en el plano visible, siempre hay un síntoma colectivo que recorre silenciosamente a la humanidad. El Padre Pío lo percibió claramente. Vio que cuando comienza una activación espiritual, la primera señal no aparece en las noticias, ni en los discursos oficiales, ni en las estadísticas. Aparece en el interior de las personas, como un peso sin nombre, como una incomodidad sin explicación. Muchos sienten una extraña inquietud al despertar. Otros experimentan un silencio interior que no les trae paz, sino expectación. Algunos sienten una opresión en el pecho sin causa médica. Otros perciben un tipo diferente de fatiga,
no física, sino espiritual. Estos síntomas no son individuales, son colectivos. Se propagan como una vibración sutil que trasciende culturas, idiomas y fronteras, tocando a personas que no se conocen, pero que sienten algo similar. El Padre Pío comprendió que este síntoma colectivo surge cuando el espíritu humano entra en contacto con un campo de transición. No es pánico, no es desesperación, es reconocimiento. El espíritu reconoce cuando algo se ha activado en el reino invisible y comienza a prepararse, aunque la mente aún intente negarlo. Por eso muchos dicen, no sé qué está pasando, pero siento que algo no anda bien. Esta frase, repetida en diferentes partes del mundo, es una de las señales más claras de que el proceso ya ha comenzado. Este peso no viene a destruir, viene a advertir. Obliga a la conciencia a desacelerar, a prestar atención, a salir del piloto automático. En tiempos normales el espíritu humano se adapta al ruido constante del mundo. Pero cuando el umbral se atenúa, como vio el Padre Pío, el ruido pierde su poder, y el silencio empieza a hablar. Y no todos saben cómo lidiar con el silencio cuando transmite un mensaje. Por eso algunas personas se sienten desconectadas de cosas que antes parecían importantes. Las conversaciones pierden sentido. Las distracciones no satisfacen. Las noticias se vuelven repetitivas. El mundo sigue girando, pero en el interior algo exige alineación. Este es el síntoma invisible de alguien llamado a ver más allá de la superficie. Entre México y Estados Unidos, este síntoma se intensifica porque el ámbito espiritual está bajo tensión. No se trata solo de geografía, sino de decisiones acumuladas, dolores sin resolver y límites que se han traspasado durante demasiado tiempo. Cuando estas capas invisibles comienzan a moverse, el impacto no se limita al lugar. Reverbera. Personas lejanas sienten los efectos sin comprender su origen. El Padre Pío vio que este síntoma colectivo se confundiría con la ansiedad, el cansancio o el estrés modernos. Pero sabía que había algo diferente, porque no se disipa con el descanso. No se resuelve con la distracción. Permanece como un recordatorio interior de que los tiempos ordinarios están siendo atravesados por un tiempo espiritual más denso. Si te sientes así, no estás solo. No es debilidad, es sensibilidad. El mundo nos enseña a ignorar las señales internas, pero el espíritu no miente cuando algo superior lo toca. Esta incomodidad no exige huir, requiere atención, porque quienes reconocen el síntoma a tiempo están mejor preparados cuando la manifestación se hace visible. Esta es la etapa en la que muchos intentan silenciar lo que sienten. Otros buscan explicaciones externas, pero hay quienes simplemente reconocen, algo se está activando. Y este reconocimiento es ya un paso hacia la protección. El síntoma colectivo invisible no grita, él susurra. Y solo aquellos que escuchan el susurro se preparan antes del impacto. Toda profecía verdadera pasa por 3 etapas: silencio, murmuración y nombramiento. El Padre Pío vio claramente este proceso. Durante mucho tiempo, lo que estaba por venir permaneció sin nombre, protegido por el velo del tiempo, a la espera del momento en que la humanidad madurara lo suficiente para escucharlo sin distorsión. Ahora, ese momento se acerca, y lo que antes solo se sentía, comienza a ser nombrado. Nombrar algo no es crearlo, es reconocerlo. Cuando algo recibe un nombre espiritual, deja de habitar el reino del mito y entra en el reino de la realidad. Deja de ser una posibilidad lejana, ni un símbolo vago. Se convierte en un proceso activo. El Padre Pío no se limitó a describir acontecimientos, identificó un ciclo de tensión creciente, de decisiones acumuladas y de respuestas inevitables que se manifestarían cuando el tiempo alcanzara su punto de activación. Este ciclo comienza cuando el mundo insiste en avanzar sin corrección, cuando se ignoran las señales, cuando se traspasan los límites repetidamente, y cuando la misericordia,
ofrecida en silencio durante tanto tiempo, empieza a confundirse con la indiferencia. El Padre Pío previó que este error colectivo precedería a una fase de profundo ajuste espiritual, especialmente en territorios donde la tensión humana se mezcla con la responsabilidad histórica. La profecía central, que ahora tiene nombre, no solo habla de un conflicto externo, habla de tiempo de confrontación invisible, un periodo en el que las decisiones humanas provocan respuestas espirituales inmediatas, donde las decisiones de los líderes repercuten directamente en poblaciones enteras, donde el reino espiritual deja de ser pasivo y comienza a responder con precisión. El Padre Pío previó que este tiempo comenzaría a manifestarse con mayor claridad a partir de un hito específico, un punto en el que el mundo cree estar progresando, pero espiritualmente entra en una etapa de ajuste de cuentas. Este hito no aparece con trompetas ni con anuncios oficiales. Se revela cuando los viejos equilibrios dejan de funcionar, cuando las soluciones humanas fallan repetidamente, cuando el sentimiento colectivo de inestabilidad deja de ser episódico y se vuelve permanente. Este tiempo ya se ha activado, y el nombre que se le ha dado no pretende infundir miedo, sino generar claridad, porque lo que no tiene nombre confunde, y lo que sí tiene nombre permite posicionarse. El Padre Pío sabía que muchos rechazarían la idea de que una nueva etapa espiritual estuviera en marcha, pero también sabía que quienes reconocieran el nombre comprenderían que no se trata de un castigo arbitrario, sino de consecuencias acumuladas. Entre México y Estados Unidos, este tiempo se manifiesta como un espejo espiritual, no solo entre naciones, sino entre valores, decisiones y responsabilidades. Lo que sucede allí no se queda ahí, se convierte en una señal, se convierte en un punto de referencia, se convierte en un punto de observación para el resto del mundo, porque cuando el ajuste comienza en un lugar visible, anuncia que el proceso ya está activo a mayor escala. El Padre Pío llamó a esta etapa el inicio del cumplimiento, no el final, no el clímax, sino el punto en el que la profecía deja de ser una advertencia silenciosa y comienza a operar en tiempo real. A partir de entonces, todo lo que sucede adquiere mayor peso. Nada es neutral, nada está aislado. Todo se convierte en parte del mismo movimiento. Nombrar la profecía es aceptar que ya está en marcha. Es reconocer que el tiempo de la negación ha terminado. Y ahora, más que comprender, es necesario permanecer consciente. Porque una vez nombrado, lo que se ha activado no vuelve al silencio. Él simplemente sigue adelante, hasta completar lo que ha sido determinado. Cuando una profecía entra en la fase de cumplimiento, el primer impulso humano es el miedo. El Padre Pío lo comprendía profundamente. Sabía que, ante lo desconocido, la mente busca escape, distracción o negación. Pero el mensaje que recibió no se lanzó para generar pánico. Se lanzó para generar permanencia. Por lo tanto, las primeras palabras que resuenan en esta etapa no son de amenaza sino de dirección. No tengas miedo. El miedo paraliza. La misión posiciona. Y hay una clara diferencia entre ambos. El miedo hace que el espíritu se retraiga. La misión lo alinea. El Padre Pío vio que muchos dejarían de escuchar precisamente cuando la verdad comenzaba a pesar. No porque fuera falsa, sino porque exigiría responsabilidad interior. Permanecer atento es más difícil que apartarse. Por lo tanto, la instrucción no se trata de huir de lo que se revela. Se trata de permanecer. Permanecer no significa estar de acuerdo con todo racionalmente. Significa mantener la conciencia abierta cuando el mundo solo ofrece distracciones. Significa no abandonar el reino espiritual cuando empieza a exigir vigilancia. Porque quienes lo abandonan prematuramente pierden protección no como castigo, sino por desatención. El Padre Pío sabía que el miedo surge cuando uno intenta llevar solo lo que no está destinado a ser llevado individualmente. La misión, en 1900, cambio, diluye el peso, conecta, organiza.
Cuando el espíritu comprende que no está llamado a afrontar el futuro, sino a permanecer alineado mientras se despliega, el miedo pierde su poder. Este es el punto donde muchos se desconectan. Cambian de tema. Buscan algo más ligero, algo que no los confronte. Pero precisamente aquí reside la protección. No en el distanciamiento, sino en la persistencia consciente. Porque la revelación no avanza para aplastar al oyente. Avanza para separar a quienes están dispuestos a mantener su atención de quienes prefieren volver al ruido reconfortante. El Padre Pío dejó claro que no se trata de sobrevivir a los acontecimientos externos, sino de atravesar un período espiritual sin desconectarse. El miedo surge cuando uno intenta predecirlo todo. La misión nace cuando uno acepta que no es necesario controlar, solo permanecer atento y alineado. Esta diferencia lo cambia todo. Cuando decimos no tengas miedo, no negamos la gravedad de lo que se avecina. Afirmamos que hay protección para quienes permanecen conscientes, que abandonar el proceso es más arriesgado que recorrerlo con atención, porque quienes perseveran reciben claridad gradual. Quienes abandonan se exponen al shock cuando la manifestación se hace visible. Esta etapa no requiere coraje heroico, requiere perseverancia, requiere que no cierres tus oídos espirituales cuando la carga aumenta, que no confundas la incomodidad con la amenaza, que comprendas que la inquietud que sientes es señal de activación, no de condenación. El Padre Pío vio que quienes transformaran el miedo en misión serían quienes navegarían con claridad el momento crítico, no porque supieran más, sino porque permanecieron atentos, no porque tuvieran respuestas, sino porque nunca dejaron de escuchar. Aquí, quedarse es protección, distanciarse es exponerse, y la invitación no es a luchar contra lo que viene, sino fuera por permanecer presente tal como se revela, antes de que el mundo humano reconozca cualquier cambio. La naturaleza responde. El Padre Pío observó esto con profunda atención. Comprendió que la creación reacciona primero porque no miente, no interpreta ni negocia. Cuando algo cambia en el ámbito espiritual, la naturaleza ajusta sutilmente su lenguaje, casi imperceptible para quienes están distraídos, pero claro para quienes permanecen atentos. Las señales no aparecen como espectáculo, aparecen como extrañeza. Los animales alteran su comportamiento sin causa aparente. Las migraciones se vuelven irregulares. Los sonidos nocturnos desaparecen en regiones donde siempre han estado presentes. Hay momentos en que el silencio se impone de forma anormal, como si la creación misma estuviera en estado de espera. El Padre Pío observó que cuando el tiempo espiritual se acorta, la naturaleza entra en un estado de vigilancia. No es un caos inmediato, es una contención. El aire parece más pesado en ciertos días. El cielo adquiere diferentes tonalidades, sin una explicación meteorológica clara. Hay una sensación de suspensión, como si algo estuviera a punto de suceder, incluso cuando nada ocurre externamente. Los animales perciben las cosas primero, porque no racionalizan el reino invisible. Simplemente reaccionan. Por eso, comienzan a repetirse comportamientos inusuales. Agitación sin estímulo, retraimiento repentino, alerta constante. No es un instinto de miedo, sino una respuesta a un cambio en el entorno espiritual que precede a cualquier evento físico. La atmósfera también cambia. La gente cuenta días en los que el tiempo parece ralentizarse, otros en los que las horas pasan demasiado rápido. Esto no es imaginación colectiva, es el reflejo de un ajuste en el ritmo espiritual que comienza a manifestarse en el plano material. Cuando el umbral se estrecha, como describió el Padre Pío, el tiempo deja de fluir uniformemente. También hay silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio de la expectativa. Un silencio que surge en lugares que antes eran ruidosos. Un extraño intervalo entre acontecimientos.
como si el mundo contuviera la respiración. El Padre Pío reconoció esta señal como una de las más claras. Cuando la creación se detiene, algo se está alineando. Entre México y Estados Unidos, estas señales se intensifican porque el ámbito espiritual se encuentra bajo constante tensión. Cambios climáticos inexplicables en un corto periodo. Eventos naturales que parecen desconectados, pero que siguen un patrón de repetición. Nada de esto es aislado. Son respuestas de la creación a un movimiento invisible que ya está en marcha. El error humano reside en esperar grandes señales. Pero el cielo habla en voz baja cuando solo quiere ser escuchado por quienes están atentos. La naturaleza no grita, da señales. Y quienes ignoran estas señales suelen ser los mismos que se sorprenden cuando la manifestación se vuelve demasiado visible como para negarla. El Padre Pío sabía que estas señales serían descartadas como coincidencias, ciclos, naturales, estadísticas. Pero también sabía que, para quienes tienen percepción espiritual, funcionan como marcadores del tiempo, advertencias de que el panorama ya ha cambiado, aunque el mundo aún insista en la normalidad. Estas señales no requieren una interpretación excesiva, requieren atención, porque cuando la naturaleza empieza a reaccionar de forma diferente, es señal de que el proceso ya ha superado la etapa de advertencia silenciosa. La creación no anuncia lo que está por venir. Ella se está preparando. Y cuando el silencio se vuelve extraño, es porque algo cada vez está más cerca. Cuando la justicia empieza a actuar, no llega sola. El Padre Pío vio claramente que toda verdadera amenaza espiritual va de la mano con la misericordia. Una no niega a la otra. Avanzan juntas, como dos caras de un mismo tiempo. El error humano es ver solo la amenaza e ignorar el llamado silencioso de la misericordia que aún se extiende. Lo que viene no es luz, no es simbólico, no es un ajuste superficial. Se están alineando las consecuencias porque se han excedido los límites durante demasiado tiempo. Se han repetido decisiones sin corrección. Se han ignorado las advertencias mientras aún había margen para el retorno. Esto no sucede sin una respuesta. La justicia espiritual no es impulsiva, es acumulativa. El Padre Pío previó que esta sería la etapa más difícil para la conciencia humana. No porque la amenaza se haga evidente, sino porque la misericordia aún habla. Y cuando la misericordia habla al mismo tiempo que se acerca la justicia, exige una elección: permanecer atento o seguir distraído. Adaptarse interiormente o insistir en una normalidad artificial. Este es un momento en el que muchos confunden la misericordia con la permisividad. Creen que, como nada ha explotado, nada está sucediendo. Pero el Padre Pío sabía que la misericordia no es la ausencia de consecuencias. Es el último espacio antes del estrechamiento total. Es el intervalo concedido para la alineación antes de que el ajuste se vuelva inevitable. La amenaza no viene a destruir indiscriminadamente. Viene a exponer desequilibrios que ya no pueden sostenerse. La misericordia, a su vez, actúa como protección para quienes reconocen los tiempos en que viven. No como un escudo mágico, sino como guía. Quienes atienden a la misericordia están mejor posicionados ante la justicia. El tiempo se agota. Esto no significa prisa humana, sino precisión espiritual. Los márgenes de error se reducen. Las decisiones adquieren una importancia inmediata. Lo que antes podía posponerse, ahora regresa como consecuencia. El Padre Pío vio que, en esta etapa, el silencio del cielo no es indiferencia, sino observación final. Entre México y Estados Unidos, este movimiento se manifiesta como una tensión continua. No solo externa, sino también interna. Instituciones bajo presión. Decisiones tomadas bajo un peso invisible. Personas que sienten que algo debe cambiar, pero sin saber exactamente qué. Esto es un reflejo directo de una época en la que la justicia comienza a alinearse, mientras la misericordia aún clama. Este llamado no viene en forma de miedo, sino de claridad.
Dice, todavía hay tiempo para tomar una posición, no huir, no luchar contra lo que viene, sino alinear el espíritu mientras la puerta sigue entreabierta. Porque cuando se cierra, no es por crueldad, sino por la culminación de un ciclo. El Padre Pío comprendió que este era el punto donde muchos fracasarían, no por rechazar la justicia, sino por ignorar la misericordia, por considerar la advertencia una exageración, por confundir la paciencia con la permisividad. Pero quienes reconocen este momento comprenden que la misericordia no grita, sino que susurra por última vez. La amenaza se acerca, la misericordia todavía habla, y el tiempo entre uno y otro es el espacio exacto donde el espíritu elige su posición. Cuando se da una verdadera revelación, no llega a todos de la misma manera. El Padre Pío vio claramente que, en tiempos de adaptación espiritual, el mensaje no se difunde por casualidad. Encuentra a quienes ya estaban marcados para escucharlo. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, no es casualidad, ni curiosidad, ni hábito consumista. Es un compromiso. Hay una identidad espiritual que se manifiesta incluso antes de ser nombrada. Personas que no se sienten cómodas con la superficialidad, que perciben cuando el mundo repite discursos vacíos, mientras algo más profundo se esconde bajo la superficie. Colom. Padre Pío llamó a estas personas centinelas no a través de la vigilancia externa, sino a través de la conciencia interna. Son ellos quienes primero lo perciben y reconocen cuando el clima cambia. No estás aquí para ser un espectador pasivo. Estás aquí porque tu espíritu responde cuando el cielo llama. Esto no es un privilegio humano, es una responsabilidad espiritual. El remanente nunca es mayoría, nunca es ruidoso, nunca se celebra. Simplemente permanece cuando muchos se alejan. Y esta permanencia, silenciosa y firme, es lo que mantiene el equilibrio cuando el mundo empieza a tambalearse. El Padre Pío sabía que el remanente no recibe mapas detallados del futuro. Recibe sensibilidad, recibe discernimiento, recibe la capacidad de no dejarse absorber por la narrativa dominante cuando ésta se derrumba. Por eso, estas personas a menudo se sienten desplazadas, incomprendidas, como si no pertenecieran plenamente al ritmo común del mundo. Esta incomodidad no es un defecto, es una señal. Ser centinela no significa predecirlo todo, significa reconocer cuando algo ya ha comenzado. Significa no dejarse insensibilizar cuando el mundo insiste en una normalidad artificial. Significa mantener el espíritu despierto, incluso cuando el cuerpo anhela descanso. El Padre Pío vio que este grupo sería pequeño pero esencial, porque son ellos quienes superan los momentos críticos sin perder la lucidez. No estás aquí por casualidad, porque este tipo de mensaje no detiene a quienes no necesitan escucharlo. Es un mensaje de gran peso, exige atención, confronta. Quienes no forman parte del remanente lo abandonan pronto, buscando algo más ligero, algo que no requiera tomar postura. Permanecer tan lejos ya es una clara señal de una identidad espiritual activa. Entre México y Estados Unidos, esta identidad se manifiesta como observadores silenciosos, personas que intuyen que algo más grande está ocurriendo, incluso cuando el discurso oficial intenta minimizarlo. Personas que no sucumben a los extremos, pero que tampoco se duermen ante el peligro invisible. Son quienes, cuando el tiempo se agota, saben cuándo hablar, cuándo callar y cuándo mantenerse firmes. El Padre Pío comprendió que el mayor error del remanente sería dudar de su propia percepción, pensar que sienten demasiado, que perciben demasiado, que piensan demasiado, pero la verdad es que, en momentos como estos, sentir es protección, percibir es defensa, y reconocer el llamado es alineación. No necesitas convencer a nadie. No es necesario anunciar nada. No necesitas demostrar nada. Su función es permanecer consciente. Porque cuando el ajuste se intensifica, ¿quién no estuvo aquí?
No podrán reconocer lo que está pasando. Y es exactamente por eso que estás escuchando ahora. Cuando se acerca un momento crítico, el cielo no deja sin guía a quienes están atentos. El Padre Pío fue claro al afirmar que, antes de cualquier manifestación más intensa, se imparten instrucciones sencillas, directas y prácticas. No son rituales complejos. No requieren un aislamiento extremo. No piden escapar del mundo. Piden ajuste interior. La primera instrucción es el silencio consciente. No el silencio de la omisión, sino el silencio que filtra. En tiempos de ruido excesivo, quienes no filtran se confunden. El Padre Pío aconsejó reducir la exposición a discursos que alimentan el miedo, el odio o la confusión. No porque debamos ignorar la realidad, sino porque el exceso de información desorganiza la mente y debilita el discernimiento. La segunda instrucción es la vigilancia emocional. Las emociones intensas e incontroladas hacen vulnerable el espíritu. No se trata de no sentir, sino de no permitir que el miedo, la ira o la ansiedad guíen nuestras decisiones. El Padre Pío vio que muchos se perderían no por lo externo, sino por cómo reaccionaban internamente. La tercera instrucción es la constancia espiritual. No grandes actos, sino pequeños hábitos mantenidos. Permanecer en oración sencilla. Mantener la conciencia alineada con el bien. Evitar las acciones impulsivas. En tiempos difíciles, la estabilidad interior se convierte en un escudo. Quienes mantienen la constancia, perseveran sin desfallecer. La cuarta instrucción es ser cuidadoso con las palabras. Lo que se dice cobra mayor peso cuando el tiempo espiritual se intensifica. Las palabras dichas sin conciencia vuelven como una carga. El Padre Pío advirtió que hablar menos y con intención protege más que los discursos largos. En ciertos momentos, el silencio preserva más que cualquier argumento. La quinta instrucción es reconocer tus límites. No intentes cargar con todo. No asumas responsabilidades que no te corresponden. El espíritu se fortalece cuando acepta su lugar. Forzar el protagonismo en momentos críticos genera desgaste. Mantenerse centrado brinda protección. Estas instrucciones no pretenden evitar lo que se ha determinado. Su objetivo es ayudar a navegarlo con claridad. El Padre Pío nunca prometió ausencia de tensión. Prometió protección para quienes permanecen alineados, y esta protección no se presenta como un escudo externo, sino como claridad interior. Quienes tienen claridad no entran en pánico. Quienes tienen claridad no se pierden en los extremos. Entre México y Estados Unidos, estas directrices se vuelven aún más necesarias debido a la inestabilidad del panorama espiritual. Las personas sensibles lo percibirán con mayor intensidad. El ruido será mayor. La presión emocional aumentará. Quienes no estén preparados internamente se dejarán llevar por las narrativas, no por los hechos. Por lo tanto, la preparación espiritual precede a cualquier otra forma de preparación. Estas instrucciones son sencillas, porque es necesario recordarlas en momentos de presión. Nada complejo sobrevive al caos, solo lo claro permanece accesible. El Padre Pío lo sabía, por eso su guía siempre volvía a lo esencial: silencio, vigilancia, constancia, cuidado con las palabras y reconocimiento de las propias limitaciones. Estas no son reglas impuestas. Estas son vías de protección. Quien lo ignora se expone. Los que practican, vencen. Y el tiempo que viene exige menos fuerza y más alineación interior. Hay momentos en que una simple acción conlleva un profundo peso espiritual. El Padre Pío lo vio claramente. Sabía que cuando el tiempo apremia, los pequeños gestos conscientes se convierten en señales de una postura. No porque el gesto en sí posea un poder mágico, sino porque expresa una decisión interior. Y las decisiones conscientes se reconocen en el plano invisible. En este punto de la revelación, lo que se pide no es un compromiso común. Lo que se busca es la cantidad. Lo que se pide no es acto espiritual visible,
porque cuando el espíritu decide permanecer, necesita manifestarse de alguna manera. El silencio absoluto, en esta etapa, ya no es neutralidad, sino ausencia de posicionamiento. El Padre Pío comprendió que la palabra hablada o escrita sella las intenciones. Lo que se declara conscientemente no se pierde en el reino invisible. Por lo tanto, en tiempos críticos, aconsejó que la fe se expresara, no se ocultara, no como una exhibición, sino como una alineación. La declaración crea un límite, marca el territorio espiritual. Ahora bien, este es el gesto. Si sientes que este mensaje no llegó por casualidad, si reconoces el peso de este tiempo, si deseas permanecer bajo protección espiritual, mientras el proceso se intensifica, declara esto no para nosotros, no para el canal, pero como una clara señal de nuestra postura. Escribe el nombre de tu país o ciudad en los comentarios, y justo debajo, escribe con letras claras: acepto la protección. Esta frase no es simbólica, es una afirmación consciente. Al escribirla, no solo interactúas con un video, reconoces el tiempo en el que vives y eliges mantenerte alineado. El Padre Pío veía estos gestos como marcas, señales que distinguen a quienes simplemente escuchan de quienes responden al llamado. No importa dónde estés, no importa la distancia. El campo espiritual no opera por geografía, sino por intención. Al declarar, te conectas con una red invisible de centinelas que reconocen el mismo tiempo, el mismo peso, la misma urgencia silenciosa. Algunos dudarán, otros lo ignorarán. Es de esperar. No todos comprenden el valor del gesto cuando parece demasiado simple. Pero quienes lo entienden, saben. La protección comienza con el posicionamiento, no con miedo, no huyendo, sino con declaración consciente. Este comentario no es una opinión, es una señal, no es una frase común, es la alineación, y quienes lo declaran no lo hacen por desesperación. Lo hace porque él reconoce el tiempo y elige permanecer. Nada de lo que se declara conscientemente se pierde. El Padre Pío estaba plenamente convencido de ello. Enseñó que cuando una palabra se pronuncia o se escribe desde el espíritu, deja de ser sonido o símbolo y comienza a actuar como un sello. El mundo moderno trata las palabras como ruido. El cielo las trata como un registro. Y todo lo que se registra conscientemente genera consecuencias espirituales. Cuando escribes, cuando declaras, cuando permaneces presente, no es invisible, no se ignora, no es neutral. La validación no proviene del aplauso humano ni de la confirmación externa. Ocurre en el plano donde las intenciones se reconocen incluso antes de que se conviertan en acción. El Padre Pío vio que este reconocimiento precede a cualquier manifestación visible de protección. Cuando las palabras se alinean, se convierten en oraciones. No necesitan fórmulas complejas. No necesitan explicaciones extensas. Necesitan verdad interior. Por eso, una simple frase, escrita con conciencia, tiene más peso que discursos vacíos repetidos sin atención. Lo que valida el acto no es la extensión de la declaración, sino la intención que la sustenta. De igual manera, la presencia no es pasiva. Permanecer tanto tiempo no se trata de consumir contenido. Es participación espiritual. El Padre Pío afirmó que la presencia consciente ya traza una línea en lo invisible. Indica disposición, indica escucha, indica alineación. En tiempos difíciles quienes permanecen presentes destacan no por méritos, sino por decisión. Muchos pasan por alto mensajes como este sin estar realmente presentes. Están presentes con la mirada, pero no con el espíritu. Otros se dan por vencidos cuando la carga aumenta. Solo unos pocos permanecen hasta el punto en que la revelación exige una respuesta interior. Estos son reconocidos no porque sean mejores, sino porque decidieron no distraerse cuando el llamado se profundizó. La validación de un acto no es inmediata a nivel humano. No se manifiesta como una señal externa instantánea.
se manifiesta como estabilidad interior, como claridad, como protección silenciosa, como discernimiento cuando otros se confunden. El Padre Pío lo vio repetidamente. Quienes toman una postura temprana navegan mejor cuando el terreno se vuelve inestable. Este reconocimiento no depende de la cantidad, no depende de la repetición, no depende de la visibilidad pública, depende únicamente de la coherencia entre lo declarado y lo mantenido internamente. Cuando la palabra y la intención van de la mano, la alineación es completa. No necesitas sentir algo extraordinario ahora mismo. La validación no se trata de emoción, se trata de registro. Y el registro ocurre en el momento en que se toma la decisión, no cuando se manifiesta la consecuencia. Por eso muchos solo perciben la protección después de haber superado el punto crítico sin perder el rumbo. El Padre Pío enseñó que el cielo no responde a los curiosos, sino a quienes se comprometen. La validación no es una recompensa, es una consecuencia natural de elegir permanecer consciente. Y esta decisión, una vez tomada, no necesita reafirmarse constantemente. Se sustenta con el silencio, la constancia y la vigilancia interior. La palabra que pronunciaste no resonó en el vacío. Su presencia no fue ignorada. Su postura no pasó desapercibida. Y a partir de este momento, ¿de qué te das cuenta? Ya no es una coincidencia, pero continuación de la alineación que fue sellada. Lo que se ha activado no permanece contenido. El Padre Pío vio claramente que, cuando comienza un ajuste espiritual, nunca se limita a un solo territorio. Empieza en puntos específicos donde la tensión ya está madura y luego se propaga como olas silenciosas. No por contagio humano, sino por repercusiones espirituales. Lo que se mueve entre México y Estados Unidos no es el final, sino el comienzo de una expansión. El error del mundo es creer que las soluciones locales resuelven los problemas globales. Cuando el mundo espiritual entra en una fase de ajuste, las soluciones humanas empiezan a fallar una tras otra. No por incompetencia técnica, sino porque no fueron diseñadas para operar a ese nivel. El Padre Pío previó que, en esta etapa, el mundo intentaría salvarse con las mismas herramientas que causaron el desequilibrio. Y esto solo aceleraría la inestabilidad. El caos no llega como una explosión inmediata. Se expande por la sobrecarga. Los sistemas comienzan a presentar fallos recurrentes. La confianza se disuelve lentamente. Las instituciones pierden credibilidad. Las decisiones generan efectos contrarios a los esperados. Nada parece funcionar como antes. No porque todo esté mal, sino porque los tiempos han cambiado y las viejas soluciones ya no funcionan. El Padre Pío comprendió que este sería el momento en que muchos buscarían seguridad en las estructuras humanas. Tecnología, acuerdos, discursos, poder económico. Pero vio que nada de esto sostendría el espíritu cuando el campo se volviera inestable. No se trata de un colapso tecnológico inmediato, sino de ineficacia progresiva. Lo que antes solucionaba los problemas ahora solo los pospone. Esta expansión afecta no solo a los gobiernos, sino también a la gente común. Las relaciones se vuelven frágiles. La confianza se rompe fácilmente. El miedo se propaga no por hechos concretos, sino por una sensación de pérdida de control. El mundo entra en un estado de alerta continua, sin saber exactamente contra qué. El Padre Pío vio este escenario como una de las señales más claras de que el ajuste había superado el punto de no retorno. Nada humano nos salvará, porque el problema no es humano, es espiritual. Y los problemas espirituales no se resuelven con la fuerza, sino con la alineación. Mientras el mundo insiste en reaccionar externamente, el campo invisible continúa ajustándose internamente. Esta desconexión genera caos, no como castigo, sino como consecuencia natural de operar desequilibradamente. Entre México y Estados Unidos, esta expansión sirve de advertencia, un espejo para otras naciones.
Lo que ocurra allí se convertirá en una referencia, un modelo, una señal, no para ser copiado, sino para ser observado, porque cuando el ajuste comience a manifestarse a mayor escala, quienes no reconocieron las señales iniciales se encontrarán desprevenidos. El Padre Pío no vio este caos como una destrucción definitiva, sino como una transición dolorosa, un proceso necesario para exponer lo que ya no se puede sostener. El problema es que muchos intentarán superar este momento aferrándose a lo que ya se está desmoronando. Y cuanto más se aferran, más sienten el impacto. Esta es la etapa en la que el mundo se da cuenta de que ya no controla el ritmo, que las respuestas rápidas no resuelven los procesos profundos, que la fuerza sin alineación solo amplifica la inestabilidad. Y en ese momento, solo lo que se ha revelado y aceptado internamente sigue funcionando. El caos se está extendiendo. Las soluciones humanas se están agotando. Y solo aquellos que se alinearon primero lo logra cruzar cuando todo empieza a desmoronarse. Nada de lo revelado hasta ahora es autoconclusivo. El Padre Pío dejó claro que las visiones que recibió no eran fragmentos aislados, sino partes de una secuencia, un orden, una cadena de eventos que se desarrolla a medida que avanza el tiempo espiritual. Lo que se manifiesta ahora entre México y Estados Unidos no es el capítulo final. Es una señal de que otros puntos ya están entrando en la misma frecuencia de activación. Hay un orden invisible que gobierna estas manifestaciones. No es aleatorio, no es caótico. Cada territorio responde cuando el campo espiritual alcanza el nivel exacto de tensión acumulada. El Padre Pío previó que algunos países se verían afectados primero, no por casualidad, sino porque arrastraban decisiones históricas sin resolver. Otros vendrían después, como consecuencia directa del efecto dominó espiritual que comienza cuando el primer punto rompe el equilibrio. Estos nombres no se revelan todos a la vez, porque la revelación completa requiere una preparación progresiva. El Padre Pío sabía que anunciar todo de golpe generaría confusión, no claridad. Por lo tanto, cada etapa se revela cuando el resto está listo para soportar el peso de la siguiente información. El cielo no revela más de lo necesario. Lo que sigue involucra territorios que hoy parecen estables, pero que ya presentan fisuras invisibles. Países donde el discurso de control oculta fragilidad interna. Regiones donde decisiones recientes han acelerado procesos irreversibles. El Padre Pío previó que estos lugares se sorprenderían no por el evento en sí, sino por la velocidad con la que todo se intensificaría tras la primera señal. También hay nombres, no solo de naciones, sino de figuras, clave cuyas decisiones actuarán como detonantes, no por intención directa sino por posicionamiento. Cuando alguien ocupa una posición influyente durante un periodo de ajuste, sus decisiones dejan de ser personales y empiezan a tener un peso colectivo. El Padre Pío lo comprendió claramente y vio que ciertos nombres aparecían repetidamente en las visiones, siempre asociados con puntos de quiebre. La promesa de la próxima revelación no es curiosidad, es preparación, porque quienes saben que se activarán otros puntos no se fijan en un solo escenario. Mantienen una vigilancia amplia, mantienen el discernimiento, mantienen su espíritu alerta para reconocer señales similares cuando surgen en nuevos contextos. En la siguiente etapa, el orden de activación comenzará a aclararse, no por fechas exactas, sino por patrones. El mismo tipo de silencio, el mismo malestar colectivo, las mismas señales en la naturaleza, el mismo agotamiento de las soluciones humanas. Cuando estos indicadores se repiten, el remanente reconoce que el proceso se ha adentrado en otro territorio. El Padre Pío vio que muchos solo creerían cuando se revelara el segundo punto, otros solo cuando se revelara el tercero. Pero quienes permanecen atentos de ahora en adelante no se sorprenden, no entran en pánico, reconocen la continuidad, porque comprenden que la revelación no impacta, sino que posiciona.
Lo dicho hasta ahora prepara el escenario para lo que se revelará a continuación. Se nombrarán los países, se reconocerán nombres. El orden comenzará a tomar forma. Y el que quede, no preguntes más, esto sucederá. Pero solo observa cuando se activa el siguiente punto. Llegados a este punto, es necesario dejar algo claro. Lo que ocurre aquí no es entretenimiento. No es contenido convencional. No es análisis espiritual, opinión ni especulación. Este espacio no existe para competir con otros canales, ni para acaparar atención en medio del ruido del mundo. Existe porque se ha aceptado una misión. El Padre Pío comprendió que, en tiempos de adaptación espiritual, surgen voces que no piden permiso al sistema humano. No se ajustan al algoritmo, no suavizan la verdad para complacer, ni se acobardan ante la incomprensión. No porque busquen la confrontación, sino porque obedecen a una orden superior. Cuando el cielo llama, la misión prima sobre la conveniencia. Este canal no se presenta como una autoridad. Se posiciona como punto de transmisión, un lugar donde las revelaciones se entregan en el momento oportuno, a quienes las necesitan, como deben ser escuchadas. Aquí no seguimos modas. Aquí nos mantenemos firmes mientras el tiempo espiritual se acorta. Quienes han llegado hasta aquí comprenden que no están viendo una serie cualquiera. Están entrando en una secuencia reveladora. Cada video no es independiente. Cada mensaje prepara el espíritu para la siguiente activación. Cada silencio entre una revelación y otra también forma parte del proceso, porque el cielo no habla todo el tiempo, habla cuando es necesario. El Padre Pío previó que surgirían muchos canales que hablarían sobre el miedo, el colapso y el caos, pero pocos mantendrían un equilibrio entre la amenaza y la protección. Pocos mantendrían un tono solemne sin sensacionalismo. Pocos comprenderían que revelar no se trata de atemorizar, sino de posicionar. Este canal existe para ese propósito específico. Aquí no prometemos ausencia de dificultades. Prometemos claridad. No prometemos control sobre el futuro. Prometemos discernimiento para navegarlo. No prometemos respuestas fáciles. Prometemos alineación interior para reconocer lo que ya ha comenzado. Si te quedas, te conviertes en parte de algo más grande que una simple audiencia. Te conviertes en parte de un grupo de centinelas que reconocen las señales antes de que se vuelvan demasiado obvias. Personas que no necesitan entenderlo todo para permanecer atentas. Personas que no se rinden cuando la carga aumenta. Personas que saben que el silencio también comunica. Si esta revelación ha llegado a usted, no ha sido casualidad. Las próximas advertencias seguirán un orden preciso, y no todos las reconocerán cuando comiencen a manifestarse. Es por eso, mantente conectado. Suscribirse aquí no se trata de seguir un canal. Se trata de mantenerse informado para recibir las próximas revelaciones en el momento adecuado. El siguiente video traerá nuevos territorios, nuevas señales y una continuación directa que, lo que ya ha empezado a moverse. Y los que no prestan atención, solo oirán cuando sea demasiado tarde para entender. Ponte en fila ahora. Activa la suscripción y quédate, porque lo que viene después no se anunciará 2 veces.